Bienvenidos queridos hermanos desde la parroquia de San Justin Martyr. Hoy compartimos el Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 13 al 35. Los discípulos de Emaús. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias de nuevo por una nueva enseñanza que podemos compartir. Te pedimos que nos ayudes a ir cada día conociendo para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros, para que siempre caminemos junto a tu Hijo amado. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. Los invito a que tome su Biblia y que juntos vayamos descubriendo nuestra fe a través de las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, nos relata este hermoso Evangelio. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse entre ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba
en el camino y nos explicaba las Escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gloria a ti, Señor. Bendito evangelio que hoy hemos escuchado. Y el versículo 35 de este evangelio nos dice: ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hoy el evangelio nos enseña a nosotros que por el camino de nuestra vida vamos en busca de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el evangelio a nosotros nos deja saber que aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Ese desánimo es que los había ver que Jesucristo había muerto, pero que ellos no habían entendido que iba a resucitar, los desanimó y prefirieron apartarse de Jerusalén e irse. Pero nosotros hoy, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, debemos de permanecer en Jerusalén, en lo que es la Iglesia Católica. Porque ahí está la verdad, ahí está lo que el Señor nos dejó, el pan vivo. Por eso dice que los discípulos, mientras estaba en la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Lo reconoce que Cristo se había quedado en la Santa Comunión. La importancia de vivir nuestra comunión. Por eso hoy el Evangelio nos sigue enseñando de que mientras estos discípulos iban en camino, conversaban y discutían lo que había pasado con nuestro Señor Jesucristo. El Señor siempre nos acompañará en nuestra vida, no importa lo que esté pasando alrededor de nuestra propia vida. Quizás hoy estamos desanimados, sin ganas de ir a misa, porque no podemos o porque no queremos. Pero hoy este evangelio nos enseña que Jesús siempre nos acompaña a nosotros. Jesús en persona se les acercó y se puso en camino y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Sí, por el trabajo, por las necesidades que hoy presenta esta vida cotidiana, nos hace apartarnos. No nos da esa oportunidad en nuestra propia vida que veamos a nuestro Señor. Pero Él nos acompaña. Pero como nosotros no tenemos tiempo para darle a Él, entonces no lo podemos reconocer. Porque podemos reconocerlo en el compañero de trabajo, en la esposa, en los hijos, en el hermano que está al lado mío, en la necesidad que padezca, en el aliento de vida, en el apoyo que nos dan otros hermanos para continuar con nuestra vida. Sí, el Señor siempre está con nosotros. Pero lo vamos a encontrar realmente si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, como dice Hechos de los Apóstoles 6, 2 en adelante. Los 12 reunieron la asamblea
la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Y eso es lo que ha pasado en nosotros, que hemos descuidado la palabra de Dios. Y por eso no hay ese ánimo, no hay esa alegría de participar en misa. Y encontramos un pretexto para no ir, para no vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo es que el Señor nos dice claramente a nosotros en el Evangelio de Lucas 24, 25, entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas, por desconocer las Escrituras. Por eso es que nosotros no creemos que Cristo ha resucitado. Por eso es que nosotros no creemos que podemos encontrar a Cristo vivo en la Sagrada Comunión, en la Santa Comunión que nosotros compartimos durante la misa el día domingo. Y por eso nos cuesta. Y por eso andamos desanimados, de mal genio. Nuestra persona no está bien, porque el mundo nos ha absorbido a las necesidades materiales, pero a las espirituales nos la ha ido quitando. Y nosotros nos hemos dormido porque hemos descuidado la palabra de Dios, y por eso hoy vivimos de una manera a espaldas a Dios. Por eso el mismo versículo hoy a nosotros nos invita a caminar y que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra ceguera no nos impida ver al Señor. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo? Por el camino se detuvieron y parecía muy desanimados. Y así nos encuentra hoy el Señor desanimados. Por eso es que muchos se confunden en el día de la resurrección, que se dedican a hacer una carne asada, que se dedican a ir en busca de esos huevos de la coneja, o se dedican a beber, pero no reconocen que el Señor ha resucitado para que tengamos una vida nosotros y para que mañana tengamos vida eterna si hemos creído en Él. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Y muchos desconocen a Jesús, porque nosotros no hemos evangelizado. Nos cuesta evangelizar a nuestra propia familia. Pero el Señor nos ha mandado a nosotros hoy, como verdaderos discípulos de Él, a evangelizar. Por eso la primera lectura del día de hoy, de Hechos de los Apóstoles 2:14 en adelante, dice: entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y dirigió a ellos diciendo: Pedro, la cabeza de la iglesia, como hoy el Papa León XIV. Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escuchen, pues hay algo que deben saber. En Jerusalén, hoy, lo que sería la Iglesia Católica. Porque ahí está el centro de la vida cristiana. Porque Dios mismo la fundó.
y se la encargó a Pedro, hoy el Papa León XIV. No se les ocurra que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta. Si esto lo anunció el profeta Joel, entonces nosotros debemos de tomarlo en cuenta en nuestra vida. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijas e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Pero el deber de nosotros es evangelizar. Y dice el Señor, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. En especial lo hace en aquellos hermanos que hoy se dedican a evangelizar. También por estos medios de comunicación. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas bajo la tierra, como hoy, un milagro hermoso. Tenemos la oportunidad de un nuevo día. Hemos visto la luz. Ese es un milagro, es un gran prodigio que el Señor nos ha regalado. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero para eso tenemos que creer en Él. Y tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Porque si no, nos seguirá diciendo el Señor. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y el Señor nos sigue a nosotros ayudando cada día. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. La Pascua que nosotros vivimos, pero que hoy, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el acompañamiento que Él nos da en el camino de nuestra vida, hay una alegría, hay un gozo, porque tenemos un Cristo vivo, todopoderoso. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su sepulcro volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. ¿Cuál es nuestro trabajo hoy? Hacer la voluntad de Dios. Ir y anunciar el Evangelio a todos. Marcos 16:15 dice ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. El que crea, el que se bautice, se salvará y el que no, no. Pero nuestro deber de nosotros es. Por eso, Hechos 2:22 dice, israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Y en esos grandes prodigios que Él ha dejado, tenemos un gran gozo que nos ha dejado la Santa Comunión. El cuerpo y la sangre de Cristo para que nosotros podamos tener vida eterna, como dice San Juan 6:54, que el que come y bebe la sangre de nuestro Señor Jesucristo tendrá vida eterna y Él nos resucitará. Entonces, nuestro trabajo de nosotros es salir a evangelizar. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo,
qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y nos cuesta. Pero hoy el Señor nos invita a nosotros, que si nosotros salimos a evangelizar, como dice el versículo 33, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y los de su grupo. Por eso nosotros debemos de permanecer en la Santa Madre Iglesia Católica, porque es la de Cristo, porque ahí está la verdad. Que otros hermanos lo contradigan, pues se les respeta, pero mañana cuando se mueran tendrán que responder ante Dios, porque Él la dejó. Y por eso nosotros, si hoy estamos desanimados, no vamos a misa, no vivimos los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, no vivimos los mandamientos, es tiempo de volver. Tenemos otra Pascua, otra resurrección, una nueva vida para volver a nuestro Señor Jesucristo. No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, pues todo eso tenía que padecer. A pesar de que habían andado con Jesucristo, no le habían creído. Pero el Señor ya se los había anunciado. Se los había dicho. Porque Primera de Pedro 1:17 en adelante, hoy nos enseña a nosotros: el Padre que invocan no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Cualquiera de nosotros y todos de este mundo entero somos los hijos predilectos de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero que nos va a juzgar según nuestras obras, según como nosotros hayamos vivido y hayamos anunciado el Evangelio en la verdad o medias verdades. Si permanecimos dentro de la única iglesia, que es donde está Pedro, hoy el Papa León XIV, donde está la Santísima y bienaventurada Virgen María, en la Iglesia Católica, y donde están los profetas, donde están sus apóstoles. Por eso es la importancia de nosotros permanecer dentro de la Iglesia Católica. Por eso aquellos 2 discípulos de Maús volvieron a Jerusalén porque se habían apartado de ella. Como pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo allá en el Lucas 15, versículo 17 en adelante, dice: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus asalariados. Se levantó y se fue donde su padre. Pero en la gran misericordia que hoy el Señor nos da y nos asegura que nos acompaña en este caminar de nuestra propia vida, dice que estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló y le dijo que había pecado. Pero el padre
dijo a sus sirvientes: rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan el calzado para sus pies. Porque ahí está la verdad. Porque es el Señor el que nos cuidará a nosotros. Es nuestro Dios, que dice el Evangelio de San Juan. San Juan 20. San Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no olviden que han sido rescatados de la vida vacía. Porque si nosotros vivimos dentro del pecado, nuestra vida continúa vacía. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, entonces nuestra vida pasa a una vida de gracia. Porque Efesios 4, 17 nos lo asegura y dice: les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Vivir en el pecado nos hace inútiles y nos lleva a una muerte. Pero si nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, como dice hoy el Evangelio de Lucas 24, eh, 26 en adelante, donde decía: Señor, no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Hoy tenemos una nueva oportunidad en nuestra vida. Entre esa oportunidad, hagamos el esfuerzo de leer todas las sagradas Escrituras que nos ofrece hoy nuestro Señor Jesucristo. Comenzando desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento y terminar con el Apocalipsis. Una vez en nuestra vida. Para que encontremos ahí al Señor, para que el Señor siempre camine en esta vida con nosotros. Y nosotros no nos apartemos como esos discípulos de Emaús que iban desanimados y se habían apartado de Jerusalén. Pero vean lo que es permanecer dentro de la Iglesia católica. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros frecuentamos la Santa Comunión? En ese momento lo reconocieron, pero Él desapareció. En ese momento reconocemos que tenemos un Dios que nos creó, nos dio la vida, pero que a la vez nos sostiene con esa comida espiritual, con su cuerpo y su sangre, que nos da fortaleza, que nos da vida. Si usted recuerda, Primera de Reyes 19:4, cuando
Elías vivía en este momento. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo el retamo y pidió la muerte. Basta, dijo, Yahvé, toma mi vida porque ya no valgo más que mis padres. Y eso pasa a muchos. En su desesperación, pues desean morirse. Pero el Señor, en una nueva resurrección, quiere volverlos a revivir. Quiere volvernos a darnos esa vida. Y dice, se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. O sea que el Señor nos sigue sosteniendo si nosotros acudimos a la Santa Comunión. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Por eso no debemos de abandonar la Santa Comunión, para que siempre tengamos esa fuerza, esa ilusión de vivir en gracia y poder ver un día a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Comió y bebió confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Entonces, el Señor le vuelve a dar de comer, que si nosotros somos frecuentes en ir a misa y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque el camino de nuestra vida sea difícil, sea largo, Él siempre nos dará ese aliento y siempre sentiremos que camina con nosotros. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? La importancia de que nosotros conocer las Sagradas Escrituras. Porque en lugar de decir solamente palabras, sin tener una base, pero cuando nosotros tenemos una base y enseñamos a través de las Sagradas Escrituras, hermanos, les aseguro que va a suceder como sucedió allá en Ezequiel 37, 1 en adelante, dice, la mano de Yahvé se posó sobre mí, Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Y es lo que pasa en muchos de nosotros, que estamos completamente secos por no tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrían revivir estos huesos? Respondí, Yahvé, tú lo sabes. Me dijo, profetiza, evangeliza. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Tenemos que escuchar, leer las Sagradas Escrituras. Esto dice Yahvé, estos huesos haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Porque la palabra de Dios, cuando pega, va convirtiendo al hombre, lo va sanando. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que soy Yahvé. Y si eso dice que Dios es poderoso para hacerlo, lo va a hacer, pero nosotros debemos de ir a buscar este sagrado alimento que Él nos ha dejado, el cuerpo y la sangre de Cristo. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén a permanecer dentro de la Iglesia Católica, donde encontraron reunidos a los 11
y a los de su grupo, a los 11 discípulos. Estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es verdad, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra fe y creemos lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Por eso el Salmo 16 de hoy dice, guárdame, oh Dios, pues me refugio en ti. Y yo le he dicho, tú eres mi Señor, no hay dicha para mí fuera de ti. Queridos hermanos, hoy te pido que ores también por el Padre Paul y por el diácono Gilberto y por mí, para que el Señor me regale sabiduría para poder compartir con ustedes esta pequeña enseñanza todos los domingos mientras el Señor nos regale vida. Que el Señor te bendiga. Te damos gracias, Señor, por haberme permitido compartir hoy con mis hermanos. Incrementa cada día más nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.